La hermana mayor era tan tranquila y elegante como un crisantemo. Solía decir que lo más importante en la vida era la dignidad. En cuanto esas palabras salieron de su boca, levantó el tambor de piedra a su lado y persiguió al hombre lujurioso que la había acosado durante casi una milla. Cuando regresó, su rostro seguía sereno, como si nada hubiera pasado. Si alguien no sabe cómo conservar su dignidad, dijo con ligereza, le ayudaremos a conservarla. Recordé sus palabras con fuerza en mi corazón. Después de casarme, mi esposo insistió en traer una cortesana a casa, y mi suegra me miró con desprecio. Levanté la barbilla, levanté la mano y le di una bofetada tan fuerte a mi esposo que golpeó la pared. Mi suegra temblaba a nuestro lado. Si le has dado, no puedes darme a mí también, ¿verdad? Sonreí levemente. No es problema. Uno más no cambiará nada. Después de que la hermana mayor casi se ahoga, empezó a actuar de forma extraña. El día que despertó, la oí murmurar para sí misma, grácil como un crisantemo. ¿Qué clase de ridículo es ese? Criar a mi dulce hermanita como la esposa perfecta y virtuosa, y luego casarla con un hombre inútil, solo para que ella pueda curarlo y hacer que se reforme. Ah, ¿qué va? El matrimonio es una ceremonia, no un ritual sagrado. ¿Arrepentirse después de la boda? ¿Qué? ¿La vieja madre no puede controlar a su hijo? ¿Así que ahora la culpa recae en la nueva novia? Estúpido sistema. Estúpida asignación. Antes de que pudiera terminar, de repente empezó a convulsionar, con la cara retorcida hasta que se le hincharon las venas de la frente. Me encogí contra el marco de la puerta, mirando a escondidas, con el corazón latiéndome con fuerza. ¿Qué le estaba pasando a la hermana mayor? ¿Podría ser que, tras caer al agua, la hubieran poseído de verdad? Mientras yo me encogía y entraba en pánico, de repente recuperó su calma y postura habitual. Maldita sea. Está bien, está bien. Deja de electrocutarme. Me portaré bien. Me portaré bien. No es suficiente. Estaba tan aterrorizado que ni siquiera me atrevía a respirar. Hermana mayor, debe estar poseída. ¿Verdad? Cuanto más lo pensaba, más miedo me daba. Solo quería retirarme a mi habitación. Pero entonces recordé que quien se había vuelto loca era mi hermana mayor. ¿Qué te escondes? Entra. Su voz resonó de repente. Levanté la vista y vi que ya había girado la cabeza, mirándome fijamente. Todo mi cuerpo se congeló como si un hechizo me hubiera atado. Estaba perdido. Ella me había atrapado. Sin opción. Me obligué a salir arrastrando los pies de detrás de la puerta, con cada paso vacilante y temeroso. Me senté a su lado en la mesa, cabizbajo, demasiado asustado para mirarla. Entonces una mano fría se acercó y me pellizcó suavemente el brazo. La hermana mayor TSK frunció el ceño y volvió a pellizcar. Demasiado delgado. Con brazos y piernas tan frágiles, un viento fuerte podría volarte. Me sujetó del brazo mientras miraba fijamente a un punto en el aire que yo no podía ver. ¿Qué? ¿Quieres que sea delicada? ¿Cómo se supone que funciona eso? Cuando el protagonista masculino cae en un desastre, ¿cómo se supone que lo sacará de un montón de cadáveres? Si no puede sacarlo y muere, ¿entonces qué? ¿Puedes asumir la responsabilidad? Mientras hablaba, incluso me sacudió el brazo ligeramente. Su rostro reflejaba genuina preocupación. ¿El protagonista? ¿Un montón de cadáveres? ¿Sacarlo a rastras? ¿Qué demonios significaban esas palabras? Confundida, pregunté en voz baja. Hermana mayor, ¿con quién hablas? ¿Con qué protagonista? ¿Qué cadáveres? Agitó la mano con impaciencia, con el rostro lleno de irritación. Olvídalo. Imagíname como una lunática hablando con otra lunática sobre nuestra enfermedad. Apenas dijo eso, se desplomó rígidamente en el suelo, convulsionando de nuevo. Hermana mayor. Me asusté muchísimo y corrí a su lado. Que alguien venga rápido. Hermanas mayores no se encuentran bien. Antes de que llegaran las criadas, se levantó repentinamente del suelo. Sus movimientos eran rápidos y limpios. Nada que ver con alguien que acababa de retorcerse en el suelo.
ignorando a los sirvientes nerviosos. Lentamente levantó la mano y se quitó una mota de polvo de la manga. Sus gestos eran pausados. De nuevo con la misma gracia serena que siempre había mostrado. Hermanita. La voz de la hermana mayor era tranquila. Ni una sola ondulación. Estoy bien. No te asustes. Su mirada me recorrió una vez. Su tono era ligero. De ahora en adelante solo sigue mi ejemplo. Extendió la mano y me dio una palmadita en el brazo. El mismo brazo del que se había quejado momentos antes estaba demasiado delgado. Lo que yo haga, tú lo harás. Su sonrisa se profundizó ligeramente. Me aseguraré de criarte para que seas la esposa virtuosa y buena madre universalmente alabada. Esposa virtuosa y buena madre. Quizás fue solo mi imaginación. Pero cuando la hermana mayor dijo esas 4 palabras, parecía tener los dientes apretados. Sin embargo, cuando la miré, seguía sonriendo con dulzura. Tan serena y correcta como siempre. Así que quizás solo la escuché mal antes. También. A la mañana siguiente me quedé mirando el plato brillante de carne estofada. Y el tazón de té de huevo flotando con pequeños charcos de aceite. Fruncí el ceño. ¿Dónde estaban los dulces y nutritivos dátiles rojos? Semillas de loto. Y sopa de hongos blancos. Y los delicados pasteles que solía comer. Ante tanta comida grasosa, la verdad es que no tenía apetito. La criada que había traído la bandeja bajó la cabeza tanto que casi le tocaba el pecho. Su voz era apenas un susurro. Esto lo ordenó la señorita mayor. Olvídalo. ¿Qué culpa tenía una criada que solo repartía comida? Respiré hondo. Dejé los palillos. Y me levanté para ir directo al patio de la hermana mayor. La hermana mayor siempre me había cuidado. ¿Cómo pudo haber preparado semejante desayuno? Alguien debe estar intentando sembrar discordia entre nosotros. Tenía que contárselo de inmediato. Al entrar en su comedor, estaba desayunando despacio. Y sin prisas. En la mesa frente a ella había casi lo mismo que yo. Un plato de carne estofada. Y un tazón de té de huevo. Solamente. También tenía una cesta de bollos de carne humeantes a su lado. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas enrejadas, cayendo sobre su figura. Tranquilo. Sereno. Una imagen perfecta si uno ignora la abundancia de comida sobre la mesa. ¿Estás aquí? La hermana mayor levantó la vista y me vio. Sonreía con la misma dulzura de siempre. Con naturalidad, tomó un bollo de carne rollizo y me lo ofreció. ¿Quieres probar? Solo al vapor. Negué con la cabeza rápidamente. No. Hermana mayor. No puedo comer. No me presionó. En cambio, retiró la mano y se llevó el panecillo a la boca. Le dio un mordisco pequeño pero rapidísimo. Entonces, ante mis ojos atónitos, se comió todo el plato de carne. El tazón de té de huevo. Y toda esa cesta de bollos, rápidamente. Suavemente. Y completamente. Sus movimientos eran tan fluidos y elegantes que su expresión permanecía tranquila. Su respiración, completamente regular. Como si realmente siguiera siendo tan serena. Una mujer refinada con la gracia de un crisantemo. Me quedé atónito. Solo cuando dejó los platos vacíos, tomó un pañuelo de seda y se secó la comisura de los labios, recordé de repente por qué había venido. Hermana mayor. No pude evitar hablar. Mi voz transmitía un poco de agravio y confusión. Sobre mi desayuno de hoy. Pero levantó un dedo delgado y pálido y lo presionó suavemente contra sus labios en un gesto silencioso. Instintivamente. Me tragué la queja que me había llegado a la lengua. Cada mes. Durante tu ciclo menstrual, ¿sientes sudores fríos y piernas débiles y doloridas? Y normalmente. ¿No te sientes a menudo cansada y apática? ¿Como si tu cuerpo careciera de apoyo interno? Asentí. La salud de mi madre ya estaba deteriorada cuando me dio a luz. Así que estuve frágil desde el momento en que nací.
El médico de cabecera me había recetado un tazón diario de dátiles rojos, semillas de loto y sopa de hongo blanco para reponer la sangre y la energía. Pero hoy esa sopa se acabó. Justo cuando iba a preguntar más, la hermana mayor me interrumpió de nuevo. Exactamente. Echó la cabeza hacia atrás como un vendedor ambulante de tónicos milagrosos. Este desayuno me lo receté especialmente. Es el remedio perfecto para tu constitución débil. ¿Un remedio? ¿Qué clase de remedio se suponía que era este? La hermana mayor tomó su taza de té. Bebió con elegancia. Luego continuó con esa misma calma y elegancia suya. La terapia alimentaria es mejor que la medicina. Come así unos días. Te lo prometo. No te haré daño. Parpadeé y asentí obedientemente. Era cierto. ¿Cómo pudo la hermana mayor cambiar mi dieta sin motivo? Si lo hizo, debía tener sus razones. Las comidas que la hermana mayor me recetó no se limitaban al desayuno. En el almuerzo los platos ligeros y delicados que solía comer desaparecieron. Los reemplazó un pequeño tazón repleto de muslos de pollo salteados y un plato de espinacas de un verde brillante. La cena fue aún más espectacular. Una sopa de carpa blanca y lechosa con tofu, acompañada de pepinos frescos. La hermana mayor me dijo específicamente que no bebiera la sopa. Solo comiera el pescado y el tofu. Hermana mayor. Hice una mueca larga. Intenté resistirme. Pero ella simplemente cogió un trozo tembloroso de tofu blando con sus palillos. Tan elegante como siempre. Su expresión es tranquila y despreocupada. ¿MMM? ¿Por qué no comes? Es mejor mientras esté caliente. Comía despacio. Sus movimientos eran refinados y agradables de ver. Sin embargo, la velocidad con la que desaparecía la comida era asombrosa. Entre bocado y bocado, murmuró algo al aire. Su tono era bajo y apresurado. Medio como si estuviera explicando algo. Medio como si estuviera discutiendo con alguien invisible. No lo entiendes. Esto es para reponer su sangre y energía. Solo cuando la base es sólida puede mantenerse firme. ¿Cómo que su cuerpo no tolera los suplementos? Mírala. Es tan frágil que una brisa podría derribarla. A eso le llamo yo debilidad. ¿Tener hijos? Ja. Si los cimientos no son sólidos, ¿en qué se supone que debe apoyarse para dar a luz? ¿Esa absurda teoría de hacerla delicada y lastimosa? Ah, ya veo. ¿Así que ese maldito sistema quiere que el protagonista masculino muera sin hijos? ¿Cómo sí? Sistema. Protagonista masculino. Tener hijos. ¿Sin hijos? No entendía nada de lo que quería decir. La miré de reojo. Su rostro estaba tan sereno como siempre. La viva imagen de la elegancia serena. Como si ninguna de esas palabras hubiera salido de sus labios. Así que en silencio bajé la cabeza. Me resigné. Tomé un trozo de pescado y me lo metí en la boca con los ojos cerrados. Como no fue tan difícil de tragar después de todo. Solo un poco a pescado. Y así fue. Día tras día, me obligué a seguir el supuesto remedio de la hermana mayor. Y entonces ocurrió algo extraño. Antes, incluso en pleno verano, tenía las manos y los pies helados. Como trozos de jade que nunca se calentaron. Pero ahora, mis palmas empezaron a calentarse. Por la noche. Mis pies ya no se encogían por el frío. Lo que más me alegraba eran esos días dolorosos. Cada mes. El dolor sordo en el bajo vientre. El agotamiento que me dejaba débil y vacía. Todo había disminuido muchísimo. La hermana mayor parecía estar pendiente de mi progreso constantemente. Una mañana, mientras lavaba los platos. Entró. De repente extendió la mano y me apretó la muñeca con 2 dedos. Luego me apretó el brazo. Por primera vez. Una grieta se abrió en su máscara siempre serena. Revelando un toque de satisfacción petulante. No está mal. Ella asintió. Tu base es mucho más sólida ahora.
Desde entonces, la hermana mayor nos ha dado una nueva rutina. Todos los días después de ese abundante desayuno, se ponía un vestido sencillo y práctico de mangas estrechas. Y llévame a dar un paseo majestuoso como el de Leda por el jardín trasero. Al principio, ella solo caminaba lentamente admirando las flores y las plantas. Como si no fuera más que el pasatiempo matutino habitual de una jovencita. Pero una vez que pude seguirle el ritmo, su velocidad aumentó. Nuestro camino cambió de los senderos llanos y empedrados a senderos con pequeñas subidas y bajadas. A veces incluso daba vueltas alrededor de la rocalla unas cuantas veces más a propósito. Al principio, la seguía sin problema. Pronto. Aunque estaba respirando con más dificultad. Luchando un poco. Hermana mayor. Mientras tanto, mantuvo la compostura. Incluso murmuraba para sí misma mientras caminaba. La resistencia es la base. Cuando llega el momento de arrastrar al protagonista masculino. No puedes desplomarte a mitad de camino. Arrastra al protagonista masculino. La frase se me metió en los oídos como un hechizo. No pude evitar sentir más curiosidad. ¿Quién era exactamente este protagonista masculino? ¿Y por qué la hermana mayor siempre pensaba en mí arrastrándolo? Esa noche. El sol poniente bañaba el jardín con una luz dorada. La hermana mayor y yo acabábamos de terminar nuestro paseo y cruzábamos el pequeño puente de piedra que conectaba el jardín trasero con el patio delantero. De repente, una fuerte ola de alcohol acre, mezclado con un hedor a sudor, nos golpeó. Una figura tambaleante bloqueaba el puente. Era nuestro padre. Una vez más. Se había emborrachado hasta perder el conocimiento afuera. Su túnica estaba manchada con algo que no me atreví a nombrar. Dos malditos maleficios. Papá y Po. Sus ojos legañosos nos recorrieron a mí y a la hermana mayor. Derramó porquería por la boca. Maldiciones a borbotones. Igual que tu horror por una madre que merecía morir prematuramente. Sus palabras fueron viles. Insoportable de oír. Asustado. Instintivamente me agaché detrás de la hermana mayor. Agarrando la tela de su bata. La experiencia me había enseñado que en momentos como este, solo teníamos que agachar la cabeza y aguantar la reprimenda. Una vez que se cansara, se iría. Pero esta vez. La hermana mayor se quedó allí en silencio observando a nuestro padre, tambaleándose y mal hablado. Entonces de repente levantó la pierna y le dio una fuerte patada en la espinilla. Chapoteo. El estruendoso sonido del agua rompió la calma del jardín. El agua salpicó por todas partes mientras papá se caía de cabeza al estanque poco profundo bajo el puente. Agitándose torpemente. Su aturdimiento por la borrachera lo sobresaltó. Me tapé la boca con la mano. Demasiado conmocionado para respirar. Observando la escena con incredulidad. Y entonces el cuerpo de la hermana mayor se quedó rígido. Y ella se desplomó en el suelo. Convulsionando de nuevo. Hermana mayor. Aterrorizado. Corría a atraparla. Aunque su rostro estaba pálido como el papel. Ella seguía forzando una sonrisa. Entonces vino otra sarta de maldiciones incomprensibles. Al diablo contigo. Aunque me frías con electricidad hoy, lo echaré al agua de una patada. ¿Cómo se atreve a insultar a mi ídolo? Adelante pues. Mátame ahora mismo. Si no. Sus palabras se interrumpieron al intensificarse sus convulsiones. Su cuerpo se tensó. Como un pez lanzado a tierra. Presa del pánico. La abracé y ordené a las criadas cercanas que trajeran un médico. En ese momento. La hermana mayor me agarró la mano con debilidad. Tenía las yemas de los dedos heladas. Las palmas empapadas de sudor. Sin embargo, sus ojos desenfocados se clavaron de repente en las criadas que estaban detrás de nosotros. Estaba borracho y se desmayó. ¿Entendido? Las criadas ya temblaban como hojas en un vendaval otoñal. Miraron a papá. Todavía se retorcía y se ahogaba en el estanque. Y asintieron frenéticamente. Rostros surcados de lágrimas y mocos.
Pues sí, lo vimos claramente. El amo estaba borracho y se cayó solo. El cuerpo de la hermana mayor se relajó. Se desplomó contra el suelo. Jadeaba con dificultad. Mechones de cabello empapados de sudor se le pegaban a la cara pálida. Sintió una punzada de angustia. Le sequé la frente con la manga. La hermana mayor me dio una palmadita en la mano. Luego levantó la mirada hacia la criada temblorosa. Buena chica. Ven a verme más tarde. Te recompensaré generosamente. No tengo ni idea de qué recompensa le dio la hermana mayor a esa pequeña doncella que testificó. Pero lo sé desde ese día. La doncella llamada Xiao Chui se pegó a la hermana mayor como una sombra. Su mirada no solo rebosaba reverencia, sino también una lealtad casi fanática. Dondequiera que la hermana mayor fuera. Abanicándola. Entregándole mensajes. Con manos y pies ágiles. La forma en que miraba a la hermana mayor era como si estuviera contemplando a una deidad viviente en un templo. Sentí una extraña opresión en el pecho. Aunque no sabía por qué. Y me sumía en mi frustración. Así, durante nuestros paseos diarios, mis pasos se hacían más largos y rápidos. La hermana mayor me observaba. Su rostro estaba claramente lleno de aprobación. Bien. Bien, hermanita. Sigue así. Al escuchar sus elogios, mis pequeñas quejas se desvanecieron al instante. Fueron reemplazadas por pura determinación. Sin embargo, la aprobación de la hermana mayor nunca se quedó solo en palabras. Y pronto nuestros paseos adquirieron una nueva dimensión. Unos días después. En un rincón apartado del jardín trasero, la hermana mayor señaló varias losas de piedra de tamaño desigual en el suelo. Con un atisbo de confusión en la mirada. Ella habló. ¿Ves esto? De ahora en adelante. Durante los paseos. Cada uno de ustedes arrastra uno. Lo que yo hago. Ustedes también. ¿Verdad? Yo. La pequeña sirvienta Chuntao a mi lado. Y Xiao Chui detrás de la hermana mayor. Todos nos quedamos atónitos. ¿Arrastrar piedras? ¿Paseando? ¿No fue un poco indigno? Antes de que pudiéramos dudar, la hermana mayor ya había agarrado la losa más grande y gruesa. Dio un paso. Y la piedra se arrastró sobre los adoquines con un chirrido sordo. Dejando tras de sí una fina mancha blanca. ¿Qué haces ahí parado? La hermana mayor miró hacia atrás. Nos indicó con la mirada que nos apresuráramos. Respiré hondo. Si la hermana mayor pudo hacerlo, ¿qué excusa tenía yo para no hacerlo? Es solo arrastrar una piedra. Imitándola. Me agaché. Me esforcé. Y me tambaleé mientras arrastraba la losa para seguirla. Al ver esto, Chuntao y Xiao Chui solo pudieron hacer una mueca. Y unieron fuerzas para levantar la última losa. Día tras día, las piedras se volvían cada vez más pesadas. Y las sonrisas de la hermana mayor se hacían más frecuentes. Me dio una palmadita en el hombro con más fuerza que antes. Bien. Hermanita. Excelente. Sigue así. Pero los buenos tiempos no duraron. Estos últimos días, la hermana mayor parecía extraña. A menudo me miraba con expresión complicada. Cuando la miraba confundido, ella apartaba la mirada rápidamente. Y luego suspiraba profundamente. ¿Qué le pasaba a la hermana mayor? ¿Por qué estaba triste? Era su padre. Ese padre borracho. Desde que la hermana mayor lo pateó al agua. Se había calmado un poco. Pero cuando estaba borracho seguía maldiciendo de vez en cuando. Había vuelto a decir algo cruel a sus espaldas y la había herido. Pensando en la cara de borracho de mi padre. Y en el profundo suspiro de mi hermana mayor. Una ira inexplicable me invadió. Una idea audaz y satisfactoria empezó a gestarse en mi mente. La oportunidad llegó rápidamente. Esa noche mi padre regresó a casa completamente borracho. Apoyado en un sirviente. Murmurando maldiciones. La noche era oscura y silenciosa. Desperté a Chentao en silencio.
que estaba medio dormido. Y susurró mi plan. La pequeña criada se frotó los ojos. Y al oír el plan, casi gritó. Pero rápidamente le tapé la boca. Parecía vacilante. Pero finalmente asintió. Los dos salimos sigilosamente del patio de papá. Los sirvientes ya se habían acostado. El patio estaba en silencio. Solo se oían los ronquidos estruendosos de mi padre. Chen Tao me entregó nerviosamente un saco de arpillera que había encontrado. Respiré hondo e intercambié una mirada con ella antes de abrir de golpe la puerta entreabierta. Mi padre yacía despatarrado en la cama. Roncaba como un trueno. Olía a alcohol. Contuvimos la respiración y rápidamente le pusimos la bolsa en la cabeza. Sorprendido. Empezó a forcejear y a maldecir. Pero Chen Tao y yo. En perfecta sincronía. Blandía palos de madera que habíamos agarrado del patio. Golpeándolo fuerte. El ruido sordo de los palos. Los gemidos amortiguados por el saco. Y el golpeteo de la madera al golpear el saco se mezclaba en la quietud de la noche. Usamos toda la fuerza que habíamos ganado arrastrando piedras. Apuntando a las partes más gruesas de su cuerpo. No teníamos ni idea de cuánto tiempo lo golpeamos hasta que sus forcejeos y gemidos se convirtieron en gemidos dolorosos. Solo entonces lo supimos. Jadeando. Detente. Mirando el saco que se retuerce en el suelo. Una oleada de satisfacción sin precedentes me invadió. Así de gratificante es dignificar a alguien indigno. Agarré a Chen Tao, aún aturdido. Y en silencio. Rápidamente. Nos fuimos. Al salir. No olvidamos devolver los palos a su lugar original. Casi corrí hasta el patio de la hermana mayor. Ansioso por compartir esta alegría con ella. Sin avisar a la criada nocturna, abrí la puerta de la hermana mayor. Hermana mayor. Mis palabras emocionadas se congelaron a mitad de la frase. Por dentro. La hermana mayor yacía desplomada sobre la alfombra junto a la cama. Sufría convulsiones violentas. Su rostro estaba pálido como el papel. Castañeteando los dientes. Aún así forzó una sonrisa. Su pulgar. Firme y resuelta. Apuntándome con fuerza. Bien hecho, hermanita. 5. Corrí hacia adelante. Nervioso. Intentando levantar a la hermana mayor de la fría alfombra. Hermana mayor. Hermana mayor. ¿Estás bien? No me asustes. Se me quebró la voz al limpiarle torpemente el sudor frío de la frente con el dorso de la mano. Solo lo empeoró. La hermana mayor jadeó con fuerza. Sus ojos aún no estaban del todo enfocados. Pero logró levantar su mano ligeramente temblorosa y limpiarme las lágrimas de las mejillas. Hermanita tonta. Su voz era ronca pero suave. ¿Por qué lloras? Yo. Estoy. ¿Cómo puedes estar bien? No pude evitar alzar la voz. Siempre eres así. Las lágrimas volvieron a derramarse sin control. La hermana mayor cerró los ojos. Entonces los abrí. Y en su interior se arremolinaban emociones que no podía comprender. Esta enfermedad no es imposible de curar. Levanté la cabeza bruscamente. Me aferré a la esperanza como a un salvavidas. ¿Cómo? Dime. Hermana mayor. Encontraré al mejor doctor. La mejor medicina. Pero la hermana mayor negó con la cabeza lentamente. Casi imperceptiblemente. Escúchame. Esta es la mejor medicina. Te escucharé más que a nadie. Asentí vigorosamente. Las lágrimas vuelven a caer. Haré lo que digas. Con tal de que te mejores. Al ver mi urgencia, un atisbo de alivio se dibujó en el rostro de la hermana mayor mientras murmuraba para sí misma, esto es exactamente lo que obedece. Quería una hermanita buena. ¿A quién le importa a quién le hace caso? Solo di que mi hermanita es buena. Ya basta. Esa noche me quedé obstinadamente junto a la cama de la hermana mayor. Negándose a dar siquiera un paso. Al día siguiente.
Como era de esperar. La mansión se convirtió en un caos. Padre. Con la cara magullada e hinchada. Estaba rugiendo en el salón principal. Investiguen. Investiguen. ¿Qué ladrón atrevido se atrevió a tocarme? Cava 1 metro en mi tierra. Encuéntralos. Pase lo que pase. Sus ojos hinchados como rendijas ardían de furia. Siseaban con cada respiración mientras ladraba al mayordomo de la casa. Y a los sirvientes aterrorizados. Esos ladrones deben ser 2 hombres fuertes. Fíjate en esa línea. El mayordomo obedeció nervioso. Reuniendo gente para registrar de inmediato. Toda la casa estaba tensa. Interrogaron a todos los sirvientes varones robustos. Sin embargo, después de mediodía, no se encontró ni una sola pista. Los 2 hombres fuertes que mi padre describió habían desaparecido sin dejar rastro. Al final, el mayordomo informó a regañadientes que probablemente había sido un ladrón externo quien entró. Y papá lo había atrapado. Él contraatacó en un instante. Pero había escapado hacía tiempo. Padre. Furioso. Destrozó una vajilla fina. Pero no pudo hacer nada. Peor aún. La idea de un fantasma. Un ladrón externo lo inquietaba. ¿Y si regresaban? Así que tomó una decisión que alivió en secreto a muchos. Empacó objetos de valor con el pretexto de recuperarse de sus heridas. Llevó a sus confidentes y queridas concubinas a un lugar más apartado. Una villa más segura fuera de la ciudad. Al instante. La mansión se volvió más tranquila. Como si el aire se hubiera aligerado. 6. Apenas papá se fue, la hermana mayor empezó a hacerse cargo de la casa. Ni siquiera se quitó el camisón. Solo se puso una bata sencilla encima. Y convocó a todas las criadas y azafatas de mayor antigüedad al recibidor. La hermana mayor se apoyó en una silla acolchada. Con una mano se sostenía la sien. Tenía los ojos cerrados. Voz ligera y etérea. Mayordomo Zhang. Oí que hace poco desapareció un brocado de nubes del tesoro de mi padre. ¿Algún progreso? Nanny Lee. Las cuentas de alquiler de West Estate de los últimos 6 meses no parecen cuadrar. Ama de llaves Wang. Ese brazalete de jade que tanto amaba mi madre. ¿Por qué está en la muñeca de tu hija? Mientras la hermana mayor pronunciaba apodos, Xiao Chui y Chen Tao se tapaban la boca y se llevaban a rastras a la persona nombrada. Tras unas cuantas rondas, la sala se sumió en una profunda respiración. El único sonido que quedaba. La hermana mayor abrió lentamente los ojos. Invadiendo a todos los que estaban abajo. Mi padre está ausente. Como su hija debo compartir sus cargas y administrar esta casa. Aquí no hay lugar para sirvientes engañosos o corruptos. Levantó una mano. Y Xiao Chui se adelantó de inmediato con un libro de contabilidad. Lee. La voz clara de Xiao Chui. Teñida de una emoción apenas contenida. Recitó cada nombre y cada crimen. Pruebas detalladas e irrefutables. Los nombrados palidecieron al instante. La hermana mayor levantó su taza de té con elegancia. Bebió un sorbo ligero. Su expresión seguía tan tranquila y apegada como siempre. Porque ha servido a esta casa durante años. No te denunciaré. Empaca tus cosas. Cobren el sueldo de este mes. Y váyanse de inmediato. Pórtense bien de ahora en adelante. Si alguien se siente agraviado, puede acudir a mí personalmente. No temo la vergüenza. Incluso si esto llega al magistrado. La acompañaré. Sus métodos fueron rápidos y decisivos. Los sirvientes problemáticos que alguna vez dependían del favor o la antigüedad de su padre. Ni siquiera tuve oportunidad de llorar ni suplicar antes de que me escoltaran fuera. A continuación, la hermana mayor le pidió a Xiao Chui que leyera otra lista. Nombres de los sirvientes leales que mi madre dejó atrás. Aquellos que fueron reprimidos por el personal anterior que se portaba mal. De ahora en adelante. Todas las tareas grandes y pequeñas del hogar serán una responsabilidad. Haz tu trabajo con cuidado.
Mi madre te observa desde arriba. Y yo también estoy mirando. ¿Cuándo papá? En la villa. Recibió noticias de sus antiguos sirvientes. Y regresó furioso a regañar a la hermana mayor. Quedó atónito al descubrir que todos los puestos de autoridad en la mansión ya había sido llenado por su gente. Él, el dueño de la casa, se había convertido en una completa intrusa. Seguí a la hermana mayor todo el tiempo. La observé manejar sin esfuerzo a esos sirvientes desobedientes. Tras el impacto inicial, sentí una inmensa emoción y ganas de aprender. Eché un vistazo a mi libretita. Anoté una frase en silencio. Si alguien es indigno, debemos ayudar a que sean dignos. 7. Cuando el Dorado. Llegó la invitación en relieve de la mansión de la princesa. La hermana mayor dejó escapar un largo suspiro. Lo que está destinado a venir, vendrá. Murmuró. Medio para sí misma. Medio como si se quejara con alguien invisible. Durante los siguientes días, la hermana mayor estuvo inusualmente ocupada. Me llevó con ella, preparando atuendos y herramientas para el banquete en la mansión de la princesa. Aquí. Me entregó una daga corta. Me indica que lo esconda. Átalo dentro de tu pantorrilla. Cuidado donde pisas. No te pinches. Entonces me entregó un frasquito de porcelana con un corcho. Un sedante. Basta con un toque bajo la uña para noquear a un hombre fuerte. Úsalo con moderación. Recuerda. Úsalo siempre contra el viento. O podrías quedarte inconsciente. Luego venía un frasco de vidrio aún más pequeño que contenía un líquido transparente. Este aceite esencial es estimulante si te drogan. Ábrelo e inhálalo con desesperación. Por supuesto. Mejor no usarlo. Me quedé mirando el surtido que tenía delante. Desconcertada. Hermana mayor. La mansión de la princesa. ¿En serio? La hermana mayor levantó la cabeza. Presionó ambas manos sobre mis hombros. Su tono era serio. Hermanita. Nunca debes bajar la guardia. Este banquete será tu primer desafío que afrontarás sola. Mantente alerta en todo momento. No te descuides. Viéndola tan seria. Asentí solemnemente. Lo recuerdo. Hermana mayor. Tendré mucho cuidado. Absolutamente cauteloso. Al día siguiente. Una vez que entramos en la mansión de la princesa, me quedé cerca de la hermana mayor. Nunca me separé de su lado. Bajo su mirada preocupada, nuestro carruaje avanzó. La mansión, en efecto, irradiaba grandeza. Cada rincón rebosaba de autoridad real y riqueza. Antes de que pudiera contemplar el paisaje del jardín. Un hombre bien vestido. Una criada respetuosa se acercó. Hizo una reverencia a la hermana mayor. ¿Puedo preguntar? Señorita. ¿Es usted hija de la generalia? La princesa solicita su presencia para recordar el pasado. Y hablar en privado. La hermana mayor sonrió levemente. Su expresión era serena. Y me dio una palmadita suave en la mano. Hermanita. No tengas miedo. Recuerda lo que te dije. Estarás bien. Después de susurrar esto, siguió a la criada tranquilamente por el pasillo hacia el patio interior. El vasto jardín rebosaba de ropas fragantes. Cabellos bien peinados. Y risas. Las damas nobles se congregaban en grupos. Mientras yo permanecía solo, recordando las instrucciones de la hermana mayor. Enderecé la espalda y observé lentamente a la multitud. Las miradas curiosas o desdeñosas se desvanecieron ante mi mirada atenta. Mi sonrisa se compuso. Y mi corazón se tranquilizó. El banquete se celebró en un pabellón abierto junto al agua. Elegí un rincón tranquilo. Observando a las damas nobles charlando. Después de unas rondas de vino, el ambiente estaba animado. Una joven sirvienta. Llevaba una jarra de vino. Pasó apresuradamente junto a mi mesa. Resbalando o tropezando.
Dejó escapar una expresión de asombro y sorpresa. Una jarra entera de vino tinto intenso se derramó a la perfección sobre mi falda recién hecha, color claro de luna. El líquido helado empapó la tela. Se extendió hasta formar una mancha oscura y deslumbrante. Me lo merezco. Me lo merezco. La criada, aterrorizada, cayó de rodillas y golpeó el suelo a modo de disculpa. Todas las miradas se posaron en nosotros. Y un destello de irritación cruzó mi rostro. Me incliné ligeramente y le susurré a Chentao, que estaba detrás de mí. Ve al carruaje y trae mi ropa verde tianxua de repuesto. Antes de irnos, mi hermana mayor me había pedido específicamente que preparara un traje de repuesto. Por si acaso, y ahora. Era necesario. Chentao asintió y se apresuró a irse. Mirándome con preocupación, la criada arrodillada sollozaba y suplicaba. Señorita. Es todo culpa mía. Por favor, dame la oportunidad de enmendarlo. Sé que hay agua caliente y ropa limpia en los aposentos. Por favor, permíteme llevarte allí para limpiarlo. Enmendaré mi error. Su mirada estaba desesperada. Su postura era abyecta. Suspiré, mirando mi falda arruinada. Y dijo, muy bien. Ponte de pie. Guíame. La criada se puso de pie de un salto. Demasiado ansiosa. Me guiaba hacia adelante. El jardín trasero de la mansión de la princesa se volvía más silencioso a medida que avanzábamos. En un rincón apartado, casi oculto entre rocas artificiales, alcé la mano derecha y di un golpe preciso en la nuca de la doncella que me guiaba. Ni siquiera emitió un sonido completo antes de desplomarse sin fuerzas. Me burlé. La arrastré hasta un arbusto bajo cercano. Me sacudí las manos. Y sonreí levemente. Como si simplemente hubiera estado paseando por el jardín. ¡Qué trampa tan obvia! ¿Me tomará por tonto? Siguiendo las instrucciones nocturnas de mi hermana mayor, de las 100 novelas seleccionadas que había estado leyendo. Este truco ocupaba el tercer lugar en las escenas más cliché. Ajusté ligeramente la falda de la criada con ramas, asegurándome de que quedara perfectamente oculta. Luego, lentamente, volví sobre mis pasos. Fuera del banquete, Chentao había regresado con el atuendo de reemplazo. Miraba a su alrededor con ansiedad. Al verme a salvo, se relajó visiblemente. No le di explicaciones. Le hice un gesto para que me siguiera. Según el plan. Pronto alguien traería a un grupo de mádems y damas nobles a una habitación lateral de la mansión de la princesa. Con la intención de pillarme en algún escándalo inventado. Entonces podría salir de detrás de ellos. Seguro que les daría un buen susto. 8. Efectivamente. El alboroto se originó rápidamente en el banquete. Las damas y mádems nobles que habían estado observando los cantos y bailes abandonaron apresuradamente sus asientos. Sus rostros reflejaban una mezcla de sorpresa y emoción. Y se dirigieron al jardín trasero entre una densa multitud. Caminé en silencio hasta el final. Captando fragmentos de susurros bajos y excitados. ¿Lo has oído? El aire del marqués Kimpin era demasiado puro. Una criada lo vio con una joven desconocida. Abrazados y abrazados. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué vergüenza! La princesa se pondrá furiosa. ¡Rápido! Vayan a ver qué jovencita se atreve a comportarse con tanta desfachatez. En serio. Esta escena. Arruinando la reputación de una dama con un derrame de vino simulado y un hombre desconocido. Es un cliché y cruel. Liderados por una joven doncella, la multitud se reunió rápidamente frente a una cámara interior tranquila y aislada. La puerta tenía una pequeña rendija. No se veía nada dentro. La criada respiró hondo. Preparándose. Y empujó la puerta. Un fuerte olor a alcohol los golpeó de inmediato. El olor. Varias damas nobles al frente se tapaban la nariz con pañuelos. Y retrocedieron unos pasos con disgusto. La criada se tapó la nariz fingiendo estar extremadamente nerviosa. Y corrió a la cama. A la tenue luz de la ventana, jadeó dramáticamente.
Su voz era aguda y aguda. Como si temiera que nadie la oyera. Ah. Esta no es la señorita Zhao de la casa del general Ye. ¡Ay, Dios! ¿Cómo pudiste estar con el aire? Mientras la multitud se inclinaba hacia adelante. Curioso. Para mirar la cama. Me acerqué por detrás. Y hablé. Disculpe. ¿Me llamó para algo? Todas las voces se callaron. Salí lentamente de la sombra de la puerta. Mi túnica verde de Tianzhua, limpia y pulcra. El cabello perfectamente recogido. Imité la calma de la hermana mayor. Sonrisa serena. Y avancé deliberadamente ante todas las miradas. Creo que acabo de oír que alguien me llamaba. Fuiste tú. La criada parecía haber sido alcanzada por un rayo. Abría y cerraba la boca sin decir palabra. Su mirada pasó del aire ebrio en la cama a mí. Tranquilo y sereno en la puerta. Y se desplomó en el suelo. ¿Qué más podría estar turbio? Esto debe ser una trampa contra la señorita Zhao. Una noble dama muy franca, dijo frunciendo el ceño con indignación. Verdaderamente maliciosa. Sus palabras causaron un alboroto. Mientras yo estaba de pie frente a la cama, mirando a la criada temblorosa. En silencio me di una palmadita mental en la espalda. Estuve magnífico. 9. En medio del caos, se oyeron pasos rápidos. Levanté la vista y vi a la hermana mayor corriendo hacia mí. Levantándose la falda al moverse. Tras ella, la seguía nada menos que la propia princesa, que no había aparecido desde que comenzó el banquete. La hermana mayor no se detuvo. Se abrió paso entre la multitud. Y me alcanzó. Me abrazó con fuerza. Su cálido aliento me rozó el pelo. Y en medio del rápido latido de su corazón. La oí susurrar muy suavemente. Llora ahora. Como la hermana mayor lo ordenó, no hay problema. Lloré. Contuve la respiración. Mis ojos se llenaron de lágrimas al instante. Encogiéndose en sus brazos. Hombros temblorosos. Luciendo lastimero. La hermana mayor respiró hondo. Y me jaló suavemente hacia sí, protegiéndome de todas las miradas. Los acontecimientos de hoy son maliciosos y flagrantes. Aunque la casa de nuestro general no es muy rica, no podemos permitir que nuestras hijas sufran tal calumnia y deshonra. En el banquete de la princesa. Seguiremos con este asunto hasta el final. La princesa, detrás de la hermana mayor, habló en el momento oportuno. Su expresión transmitía la serena autoridad de alguien acostumbrado al poder. Ahora, teñida de gravedad y arrepentimiento, la señorita Zhao habla correctamente. Ella dio un paso adelante. La mirada fija en la hermana mayor. Llena de genuina admiración. El general Yi luchó valientemente por la nación, alcanzando grandes logros. Su lealtad y valentía inspiran respeto incluso en una mujer como yo. Su mirada se desvió hacia mí. Escondida tras la hermana mayor. Con los ojos rojos por contener las lágrimas. Y su tono se suavizó. El general Yi falleció joven. Dejó 2 hijas. Los invité a mi residencia hoy por una vieja amistad. Con la intención de cuidarlos. Todavía. Fueron víctimas de esta conspiración dentro de mi mansión. Es culpa mía. Lo lamento profundamente. Observó a la multitud. Todos guardaron silencio. Cabizbajos. El general Yi se sacrificó por la nación. Sus huérfanos merecen el cuidado de la corte y mi protección. La princesa declaró con firmeza. De hoy en adelante. Cualquiera que se atreva a hacerles daño de nuevo será considerado mi enemigo. La multitud estalló de asombro. Las hijas adoptivas de la princesa. Estas 2 hermanas. Ascendiendo a la fama de un solo paso. ¡Qué fortuna tan increíble! ¡Qué bendición en medio de la desgracia! La hermana mayor me ayudó rápidamente a avanzar. Inclinándome profundamente ante la princesa. Su Alteza. Yo. Su servidor. Gracias por aceptarnos como sus hijas adoptivas. Por favor, reciban nuestro arco.
Los seguí apresuradamente. Con la cabeza gacha, intentando disimular mi sonrisa. La hermana mayor me apretó la mano suavemente, recordándome que mantuviera la compostura. 10. Bañada por las miradas envidiosas de la multitud. Mi hermana mayor y yo subimos tranquilamente al carruaje de regreso a la residencia del general. Las pesadas cortinas impedían el paso a las miradas indiscretas. Y finalmente dejé que mi espalda se relajara. Antes de que pudiera hablar, la hermana mayor me abrazó con fuerza. Me asustaste. Me asustaste mucho. Mai Bau. Era la primera vez que veía a la hermana mayor tan desprevenida. Extendí la mano y le devolví el abrazo con ternura. No tengas miedo. Hermana mayor. Estoy bien. Todo lo que me enseñaste. Lo recordé y lo hice. Me abrazó un poco más fuerte. Después de un buen rato. Finalmente me soltó. Exhaló profundamente. Volvió a su serenidad habitual. La tranquila y elegante hermana mayor. De vuelta en la residencia del general. Se frotó la frente. Y me habló con dulzura. Has tenido un día largo. Debes estar cansado. Ve a descansar primero. Todavía tengo algunos asuntos que atender en la residencia. Asentí obedientemente. Y regresé a mis aposentos con Chantao. A la mañana siguiente un grito desgarrador rompió el silencio de la residencia. Venía del patio principal de mi padre. Me incorporé de golpe en la cama. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Antes de que pudiera pensar, Chantao entró corriendo, presa del pánico. Señorita Titsen, patio del amo. Amo. Me vestí rápidamente. Y se apresuró hacia el patio de mi padre. Antes de llegar a la puerta, oí un lamento. Me abrí paso entre la multitud. Y entré en el dormitorio. Abrumado por un hedor nauseabundo. Padre yacía en la cama desordenada. Solo llevaba ropa interior. Boca arriba. Ojos bien abiertos. Boca abierta. Estaba muerto. Su concubina, Lady Lu, vestía solo una fina túnica de gasa. Con el pelo despeinado. Se desplomó junto a la cama. Sollozaba desconsoladamente. Maestro. Anoche. Bebió. Me dejé llevar. Le di consejos. Le dije que su salud importaba. Pero él no escuchó. Insistió sollozando. ¿Quién lo diría antes del amanecer? Sus palabras eran entrecortadas. Su hermoso rostro estaba lleno de terror. La hermana mayor llegó antes que yo. Examinó rápidamente el cuerpo de su padre. Luego dio un paso adelante para ayudar a Lady Lu a levantarse. Suficiente. No llores. Papá se dejaba llevar por el placer. Y su cuerpo ya estaba debilitado por la edad. Esto no es tu culpa. Lady Lu se quedó paralizada. Miró a la hermana mayor con incredulidad. Entonces estalló en sollozos más fuertes. La hermana mayor sacó una manta fina de la cama para cubrirla. Y le pidió a alguien que la ayudara a descansar. Antes de volverse hacia el mayordomo que la había acompañado, dijo, es pleno verano. El cuerpo de mi padre debe prepararse sin demora. Todos los preparativos funerarios deben proceder de inmediato. Habló con calma, dando órdenes al mayordomo. Lisu. Informa a todos los hogares del fallecimiento. Prepara todo según el protocolo. Lo más rápido posible. Sí. Mississippi. El mayordomo hizo una reverencia y rápidamente comenzó a organizar a los sirvientes responsables. La hermana mayor miró a su alrededor y suspiró. Todos. Regresen a sus deberes en silencio. No perturben la paz de mi padre. Los sirvientes hicieron una profunda reverencia. Y me fui con cautela. Tenía muchas preguntas. Y a punto de preguntarle a la hermana mayor. Cuando de repente. El decreto imperial. Un anuncio prolongado sonó fuera de la residencia del general. Todos se quedaron paralizados. 11. El eunuco que portaba el decreto entró.
flanqueado por un escuadrón de guardias imperiales. Vestía una túnica púrpura oscura, símbolo de alto estatus en el patio interior. Sostenía un pergamino amarillo brillante. Observó la extraña escena del interior. Un destello de sorpresa y disgusto cruzó su rostro. Y empezó a leer el decreto. A la residencia del general Yi. Señorita Xiao. Segunda hija. Recibió el decreto. La hermana mayor respiró hondo. Se observó a sí misma. Y me guió para arrodillarme. Ante la segunda hija del general Yi. Señorita Xiao. De conducta amable y virtuosa. De carácter prudente. Otorgado especialmente en matrimonio al heredero del marqués Kingpin. Para casarse en una fecha propicia. Por orden imperial. El eunuco terminó, mirándonos a mí y a la hermana mayor con una mirada ligeramente burlona. Bueno. Reciba el decreto y de gracias. Señorita Xiao. Enfatizó Xiao deliberadamente. Vi a la hermana mayor. Apretó los puños ante sus palabras. Su sirviente agradece a su majestad. Por el amable decreto. Acepté el decreto con calma. El eunuco pronto partió. En la habitación vacía, la hermana mayor volvió a discutir en voz baja. Con la presencia invisible. Solo ella podía percibirlo. ¿Crees que Mei Bao sigue siendo la misma Mei Bao? Sigue soñando. Apreté el decreto en mi mano. La determinación va en aumento. Sí. La hermana mayor tenía razón. Ya no era la temblorosa señorita Xiao. Que la había dejado atrás. Cualesquiera que fueran las pruebas que nos aguardaran. Me enfrentaría a ellos junto a la hermana mayor. 12. El supuesto decreto de matrimonio imperial era tan absurdo que hacía reír a cualquiera. No hubo 3 cartas ni 6 derechos. Ni ceremonia formal de compromiso. Ni siquiera un casamentero básico. La residencia del marqués Kingpin solo envió una pequeña y destartalada silla de manos y un puñado de sirvientes de aspecto altivo, como en la procesión nupcial. Que se detuvo justo frente a la residencia del general. La familia seguía de luto. Las banderas blancas no habían sido retiradas. Y el aire aún olía levemente a ofrendas de papel quemado. La hermana mayor estaba de pie en el pasillo. Sus ojos ardían de ira y preocupación apenas contenidas. Mei Bao. No te preocupes. Hermana mayor. La interrumpí. Hice todo lo posible por imitar su habitual calma. Sabía exactamente qué hacer. No me quité la pesada ropa de luto. Ignorando las miradas atónitas de los sirvientes del marqués Kingpin, levanté con calma la cortina del palanquín. Y nos sentamos dentro. El sedán se balanceaba mientras viajábamos en silencio. Los porteadores parecían impacientes. Apresurándose como si estuviera ansioso por dar a luz a una novia. Envuelto en luto, entró directamente en la mansión del marqués. La residencia del marqués Kingpin estaba engalanada con todo su esplendor festivo. Pero en cuanto salí con mi sencillo atuendo de luto, toda la alegría se congeló. Las risas y las conversaciones cesaron. Y un sinfín de miradas se posaron en mí. La esposa del marqués. Vestida con elegancia y sonriendo con gracia para saludar a la novia. Se quedó paralizada al verme. Su sonrisa se desvaneció. La reemplazaron la sorpresa y la ira. Señaló mi mano. Temblaba violentamente. Sus labios temblaban. Ojos en blanco. Y se desplomó hacia atrás. Señora. La señora se ha desmayado. Rápido. Llame al médico de cabecera. La novia. ¿Cómo se atrevía? La habitación se sumió en el caos. Las criadas y los sirvientes mayores gritaban. Se apresuraban a ayudar. Pero aparté fácilmente a quienes me bloqueaban el paso. Hazte a un lado. Déjame encargarme de esto. Dije. Pánico en mi voz. Pero moviendo las manos con decisión. En medio de la conmoción. Presioné con fuerza el punto de acupuntura entre la nariz y el labio superior de la esposa del marqués. Mis uñas se clavaron profundamente.
Con toda mi fuerza. ¡Ah! Un grito agudo como el de un cerdo brotó de su garganta. Saltó del suelo. Lágrimas brotaban del dolor. Se agarraba la cara. Y jadeaba en busca de aire. Había aparecido una marca de uña de color morado oscuro. Hinchada. Ridícula y humillante en su rostro bien cuidado. Las criadas y sirvientes que las rodeaban, entre ganas de reír y miedo de faltarle el respeto a su señora, bajaron la mirada. Me temblaban los hombros. Fingí mirar a otro lado. Caí de rodillas con un golpe sordo. Voz temblorosa. Llorando con un dolor exagerado que ahogaba los lamentos de la señora. Suegra. Por fin despertaste. Asustaste terriblemente a tu pobre nuera. Los restos de mi padre aún están frescos. Todavía llevo el luto. Y el comando imperial no me dejó otra opción que entrar de luto completo. Si algo te sucediera. Suegra. ¿Cómo podría vivir conmigo misma? Toda la casa del marqués me culparía. Maldita nuera. Ay, si te hicieran daño por mi culpa. En esta vasta capital. Una chica solitaria que acaba de perder a su padre. Y ahora su suegra se desmaya. ¿A dónde podría ir a defender mi caso? Quizás solo podría recurrir a la residencia de la princesa. Suplicarle a mi madre adoptiva que interviniera. Lloré con total sinceridad. Cada palabra rebosaba emoción. La esposa del marqués. Se agarró la cara hinchada. Miró mis ojos llorosos. Furiosa y conmocionada. Jadeando. Incapaz de pronunciar una sola palabra. La expresión del marqués cambió varias veces. Finalmente, forzando una sonrisa forzada y fea, se acercó rápidamente y me ayudó a levantarme. De acuerdo. Está bien. Deja de llorar. No es tu culpa. Solo estabas siendo obediente. Eres un hijo filial. Tu suegra simplemente se dejó llevar. No es nada grave. Howard. Has trabajado duro. Vuelve a tu habitación y descansa. En cuanto a la princesa, podemos visitarla más tarde. Y así, vestido de riguroso luto, entré tranquilamente en la residencia del marqués Kimpin sin más obstáculos. 13. Cayó la noche. En la cámara nupcial. Las velas ardían intensamente. Mi supuesto esposo, como ya esperábamos mi hermana mayor y yo, se había desmayado en la habitación de su criada favorita. Mantuve la calma. Me quité metódicamente mi pesada túnica de luto y me puse un traje ajustado y práctico con mangas estrechas. Vamos, dije flexionando las muñecas, con una leve sonrisa de hermana mayor en los labios, haciendo señas a Xiao Kui y Chantao, quienes me habían acompañado a la residencia del marqués. Lleva al joven marqués de vuelta a la cámara nupcial. Xiao Kui y Chantao lo comprendieron de inmediato y se arremangaron con entusiasmo. Los tres nos escabullimos en silencio al patio de las criadas, donde el joven marqués yacía desmayado. Roncando ruidosamente le tapé la boca a la criada, indicándoles a Xiao Kui y Chantao que actuaran con rapidez. Al poco rato Xiao Kui y Chantao levantaron al marqués semidesnudo y lo sacaron de la habitación. ¡Clang! Golpeé con fuerza los gongs preparados. El joven marqués despertó forcejeando, pero tenía las manos y los pies fuertemente atados y la boca amordazada. ¡Agua! ¡Que alguien ayude!, gritó Xiao Kui, llamando la atención. Ella y Chantao llevaron al marqués por la avenida principal de la residencia, moviéndose con rapidez. Yo guié el camino, tocando el gong cada pocos pasos. Xiao Kui me seguía el ritmo. ¡Agua! ¡Ayuda! Uno a uno los sirvientes fueron saliendo, todavía medio dormidos, cargando cubos y palos. Lo que vieron los dejó paralizados. Una joven con atuendo sencillo lideraba, sosteniendo un gong, seguida de dos criadas que llevaban al joven marqués, ligera de ropa, como un cerdo, patrullando la avenida interior de la residencia del marqués. Todos los que salieron corriendo a intervenir se quedaron boquiabiertos, dejando caer sus herramientas en estado de shock. Seguí adelante incluso ofreciéndole una sonrisa serena a una atónita ama de llaves. Claramente las lecciones de mi hermana mayor habían dado sus frutos.
Con mi fuerza actual, arrastrar a un protagonista masculino era más que manejable. Tras dar una vuelta por la residencia, mostrando el estilo del joven marqués, lo devolvimos justo a la cama de la criada, aún calentito, incluso lo cubrimos con la manta como un gesto amable. Listo. Terminado. Descansa en paz. Esposo. Aplaudí y los tres nos marchamos triunfantes. Al día siguiente el ambiente en la residencia del marqués Kingpin era inquietante. Los sirvientes caminaban de puntillas y hablaban en voz baja. Cualquiera que me miraba por casualidad bajaba la cabeza de inmediato, deseando desaparecer en el suelo. El marqués y su esposa fingieron estar enfermos, sin mostrar la cara. Lo ignoré todo y felizmente desayuné 2 bollos extra. 14. 3 días después, llegó la hora de la visita formal de regreso, y la luz de la mañana era perfecta. Ante mi amable insistencia, el heredero del marqués Kingpin, con el rostro sombrío y reticente, subió a regañadientes al carruaje de regreso a la residencia del general. En cuanto el carruaje se detuvo frente a la puerta del general, este saltó como si lo persiguiera un fantasma. Apenas había entrado en la puerta cuando sonó aquella proclamación aguda y familiar. Decreto imperial a la residencia del general Ye. Segunda hija de la familia Zhao. Señora Zhao Ziyi, esposa del heredero del marqués Kingpin. Reciba el edicto. El eunuco que entregaba el decreto mantuvo su expresión altiva, flanqueado por un pequeño escuadrón de guardias imperiales. Irradiando autoridad, desplegó el pergamino amarillo brillante y con voz estridente, leyó en voz alta la reprimenda del emperador. Madame Zhao, esposa del heredero del marqués Kingpin. Aunque nacida en una familia militar, mostró una virtud deficiente en la noche de bodas, faltándole el respeto a su esposo, comportándose de forma errática y perturbando la casa, avergonzando a la familia de éste. Además, al no haber completado el periodo de luto, al entrar en la casa con ropa sencilla, violando las normas familiares, será confinada durante 3 meses para reflexionar y copiar 100 veces las lecciones sobre mujeres y conducta femenina como advertencia. Por decreto imperial. Al oír las duras palabras del eunuco, el heredero, arrodillado a mi lado, se irguió visiblemente, dejando atrás su postura ligeramente encorvada. Me lanzó una mirada de reojo, llena de desprecio y triunfo. No le hice caso y acepté el decreto con calma. Justo cuando el eunuco carraspeó para añadir más regaños ceremoniales, me puse de pie de repente, aferré el decreto con fuerza y corrí hacia las puertas abiertas. Señorita. Segunda señorita, gritaron los sirvientes del general. Salí corriendo y me arrodillé en la concurrida calle adoquinada frente a la residencia del general. Había llegado la mañana y la calle se llenaba de transeúntes. Una mujer con sencillo atuendo matutino, arrodillada en medio de la calle y sosteniendo un decreto imperial amarillo brillante, atrajo todas las miradas. Levanté el decreto con expresión firme. Yo Zhao Ziwei, hija del difunto general Yi, cuya madre luchó valientemente por el país, logrando hazañas gloriosas. Ahora que mi padre ha fallecido con el luto familiar aún incompleto, vestida de gala, obligada a casarme con un miembro de la casa del marqués por decreto imperial, conozco el peso del deber filial y que entrar en una celebración de luto es desfavorable. Sin embargo, la orden del emperador es tan grande como el cielo mismo, y no me atrevo a desobedecerla. Llevo luto para honrar mi último deber filial como hija. Pensé que el sabio emperador, benévolo y comprensivo con las familias leales y valientes, me permitiría soportar esta humillación en silencio, aunque fuera con gran injusticia. Pero nunca imaginé, jamás imaginé que hoy me regañarían por falta de respeto, me reprenderían por perturbar la paz, me acusarían de violar la propiedad familiar. Obedezco la orden imperial en el matrimonio. Incorrecto. Llevo un luto riguroso. Incorrecto. La orden me ordena casarme. El deber filial exige obediencia. ¿Cómo voy a vivir con esto? Oh sabio emperador, tras un servicio leal y sacrificio, ¿debe uno ser tratado con tal deshonra? ¿Puede el espíritu de mi madre descansar en paz? Toda esta difamación sobre mí. ¿Qué rostro me queda para sobrevivir en este mundo? Ante las miradas atónitas de todos, me puse de pie de un salto, apretando el decreto contra el pecho, y cargué de cabeza hacia el enorme león de piedra que estaba en la puerta del general. No. Justo cuando mi frente estaba a punto de chocar contra la fría y dura piedra, una figura saltó de la puerta. Era la hermana mayor.
Aterrizó justo frente a mí, usando toda su fuerza para sujetarme. Y yo, sin estar preparada para detenerme, caí al suelo con ella. Mi tonta hermanita. No puedes morir. La hermana mayor me abrazó fuerte, con lágrimas corriendo. Es mi culpa. No pude protegerte, dejé que sufrieras esta humillación, que llegaras a tal desesperación. Los dos, a la vista de todos, nos arrodillamos sobre los fríos y duros adoquines de la puerta del general, abrazados y llorando desconsoladamente. Maldita sea. Esto es demasiado cruel. El general Yi era un hombre tan bueno. ¿Cómo pudieron obligar a su hija a hacer esto? La familia del marqués Kingpin es despreciable. El palacio suspiró, verdaderamente indignante. Susurros, suspiros y débiles sollozos se extendieron entre la multitud. Mientras tanto, el eunuco que entregaba el decreto permanecía rígido dentro de la puerta, con el rostro cubierto de un espeso polvo blanco que ahora se tornaba azul y pálido a parches. Espectacularmente ridículo. Los guardias tras él intercambiaron miradas, con las manos en las espadas, sin saber a quién enfrentarse. Esto no se parecía en nada a lo que estaban acostumbrados. 15. La princesa real llegó apresuradamente. Su magnífico carruaje fénix se detuvo ante la puerta del general. Sin esperar ayuda, descendió rápidamente, viéndonos arrodillados, abrazados entre lágrimas. Sus ojos se enrojecieron al instante. Ella ignoró el protocolo y se apresuró a abrazarnos con fuerza. Hijos míos, queridos hijos, han sufrido injusticias. Llegué tarde. No logré protegerte. Los habitantes reunidos, aún presentes, murmuraron en señal de aprobación, con voces llenas de admiración. La princesa real es verdaderamente justa. Solo la princesa se atreve a defender a las familias leales. Ahora que está resuelto, intervendrá. La princesa nos tranquilizó, dándonos palmaditas en la espalda. Está bien. No llores. Yo repararé la gran injusticia. Nos levantó con cuidado y examinó la marca roja de la piedra en mi frente con ojos feroces. Se giró hacia el eunuco, cuyo rostro ahora parecía ceniza fría, deseando desaparecer. El eunuco Zhang me acompañó de vuelta al palacio. Interrogaré personalmente a mi querido hermano. ¿Por qué humilló a los descendientes de la familia leal? ¿Acaso no teme el resentimiento de los soldados del reino? El eunuco tembló, casi cayendo de rodillas. Los guardias detrás de él estaban completamente congelados, sin atreverse a respirar. La princesa ya no los miraba, tomando con suavidad las manos de mi hermana mayor y las mías. Regresa a tu residencia y descansa. Déjamelo todo a mí. Su mirada imponente recorrió a los habitantes del pueblo. El asunto de hoy, correcto o incorrecto, será juzgado. Gracias, vecinos, por alzar la voz. Luego se enderezó, se dio la vuelta y subió a su carruaje. El eunuco y los guardias la siguieron avergonzados, desapareciendo ante las miradas mixtas de los espectadores, algunos desdeñosos, otros satisfechos. La multitud se dispersó gradualmente. La hermana mayor y yo nos ayudamos mutuamente a regresar a la residencia, pasando junto al heredero del marqués Kingpin en la puerta. No le dedicamos ni una mirada de reojo. De vuelta en el salón familiar, mis nervios por fin se relajaron y sentí el dolor persistente de mi frente al golpear la piedra. ¡Ah! Instintivamente levanté la mano para frotarla. No te muevas. La hermana mayor me regañó de inmediato, apartando mi mano y examinándome la frente. La piel estaba enrojecida y ligeramente hinchada, pero intacta. Parecía molesta y me dio un golpe seco con el dedo en la frente. Oye. Hice una mueca agarrándome la cabeza. ¿Sigues sin sentir dolor?, exclamó. ¿Eres imprudente? ¿Quién te dijo que te estrellaras contra el león de piedra con tanta fuerza? ¿Y si no te hubiera atrapado? ¿Y si le hubieras dado tan fuerte? ¿Quieres asustarme o matarme? Ver el miedo genuino en sus ojos me reconfortó y forcé una sonrisa juguetona. Hermana mayor, solo al chocar de verdad parece real. Parece real. Por eso. ¿Arriesgarías tu vida? La hermana mayor se enfureció de nuevo, levantó la mano, pero se contuvo. Me tocó el otro lado de la frente con irritación. La próxima vez que te atrevas a hacer esto, ya verás si no lo hago.
Su mirada se desvió entonces al vacío. ¿No dijiste que Mei Bao debía proteger su reputación? No es suficiente. Arrodillarse en público para demostrar tu inocencia, ¿no encaja con tu acto de poner tu reputación por encima de la vida? Si te atreves a sorprenderme de nuevo por esto, me aseguraré de que te quedes sin nada. Esta vez, la hermana mayor no se desplomó de la risa. Me sonrió, relajada. Mei Bao, ¿entiendes? Te lo dije. Mientras me escuches, mi enfermedad sanará. 16. Después de intercambiar unas pocas palabras con la hermana mayor, el cielo se oscureció y me levanté para abordar el carruaje de regreso a la residencia del marqués Kingpin. Durante todo el camino, el heredero del marqués se comportó con la misma obediencia que si estuviera muerto. Cuando el carruaje se detuvo, prácticamente se bajó a gatas, entrando a la mansión sin mirar atrás, como si yo fuera una inundación embravecida. Al observar su retirada presa del pánico, las palabras de la hermana mayor en la puerta del general resonaron de nuevo en mis oídos. No tengas miedo, Mei Bao. Lo tengo bajo control. Respiré hondo, enderecé la espalda y entré en la mansión del marqués. Para mi sorpresa, la recepción no fue ni fría ni hostil. En cuanto entré en el salón principal, apareció la esposa del marqués Kingpin, sostenida por una criada. La marca de uña de color púrpura azulado en su surco nasolabial aún no se había borrado del todo, y sus ojos evitaron los míos. El marqués se sentó a su lado con expresión sombría. «Nuera, ¿has vuelto?» La esposa del marqués forzó una leve sonrisa. «Ya que ahora estás casada con la familia del marqués, eres una de nosotros. Olvídate del pasado». Miró a la criada mayor que estaba a su lado. Esta se adelantó de inmediato con una pesada bandeja de secuoya, sobre la que había una larga ristra de llaves de latón y un grueso fajo de libros de contabilidad. «Soy mayor. Tengo energías limitadas. De ahora en adelante la administración de la casa es tuya», dijo apresuradamente la esposa del marqués. «Estas llaves y los libros de contabilidad de los últimos 5 años están aquí. Trátenlos con cuidado. No traicionen la confianza del marqués». Dicho esto, se llevó la mano a la frente alegando mareo, e instó a la criada a que la ayudara a regresar a su habitación para descansar. El marqués se marchó sin decir palabra, sacudiendo la manga. En el salón principal solo quedamos yo y mis 2 criadas de confianza, Xiao Kui y Chen Dao. Miré las llaves que simbolizaban la autoridad suprema sobre la casa del marqués y los libros de contabilidad, que olían ligeramente a moho y tinta vieja. La frustración por el decreto imperial se evaporó al instante, reemplazada por una emoción indescriptible que me invadió. «Ya está aquí. Está sucediendo. El clásico plan que analizó la hermana mayor, este es». A pesar del lustroso exterior de la casa del marqués, el interior debe haber estado vacío desde hace mucho tiempo, seguramente sumido en deudas, con déficit, esperando que mi cuantiosa dote de la residencia del general llenara el pozo sin fondo. Rápido, agarré el llavero. Su peso me iluminó aún más la sonrisa. Esta noche las trasladamos a nuestro patio y saldamos las cuentas del marqués como es debido. Los ojos de Xiao Kui y Chen Dao brillaron. Levantaron los gruesos libros y me siguieron con pasos rápidos y ligeros. De vuelta en mi nueva habitación, los 3 nos pusimos manos a la obra. Las velas ardían con fuerza y las cuentas del ábaco tintineaban con fuerza. Algo andaba mal, muy mal. La familia del marqués Kingpin no era pobre. Los libros de contabilidad mostraban importantes activos, campos, tiendas e incluso antigüedades en los almacenes. Su valor combinado podría justificar décadas de lujo. Pero... Señorita, mire esta entrada. El tributo del año nuevo lunar de la tienda de seda del sur. ¿300 cuentos? Recuerdo que el año pasado nuestra ama de llaves mencionó que la tienda apenas se mantenía a flote. ¿De dónde saldrían 300 cuentos de tributo? Y aquí, la cosecha de los campos del este se reporta como abundante y perfecta, pero los precios del grano están un 30% por debajo del mercado. Afirman que lo vendieron a su propio molino, pero no aparecen ingresos en las cuentas. Además, los gastos de los amigos literarios del marqués el año pasado, solo en papelería. ¿800 cuentos? ¿Escribía con pan de oro? Cerré de golpe el último libro de contabilidad. Con el ánimo por las nubes.
Esta no es una casa que espera mi dote para cubrir sus gastos. Es un pozo financiero sin fondo, ya cavado, que espera a que yo, la nueva ama de llaves, intervenga para que todas las deudas y cuentas incobrables me sean convenientemente atribuidas. Si eso ocurre, no solo se desperdiciará mi dote, sino que probablemente me tacharán de derrochadora, incompetente o incluso de malversadora. Menudo plan. La casa del marqués Kingpin. Menuda confianza. Vamos. Me levanté sin cansancio, con los ojos brillantes. Toma a esas rudas criadas que trajimos de la residencia del general y dirígete al patio de la suegra. Hora de limpiar la casa. 17. Con las primeras luces del amanecer, el patio de la esposa del marqués Kingpin todavía estaba envuelto en el silencio matutino. Las criadas de la portería se sobresaltaron al verme entrar furiosa con un grupo de personas, todas rebosantes de autoridad, justo cuando una de ellas intentaba protestar. Dos de las criadas que había traído de la residencia del general la flanquearon y la apartaron. Entré directamente a la sala principal. La esposa del marqués Kingpin se acababa de levantar y se estaba maquillando. Al verme entrar, su expresión somnolienta se transformó al instante en sorpresa e ira. «Tú. Xiao. Tan temprano en la mañana, ¿qué crees que estás haciendo? ¿No tienes modales?» Con una expresión de urgencia y un ligero agravio, me acerqué rápidamente y estampé los libros de contabilidad sobre su tocador con un fuerte golpe. «Suegra, tu nuera es una incompetente y no ha cumplido con tu confianza. Anoche me quedé despierto toda la noche revisando las cuentas y lo que encontré me asustó muchísimo». La esposa del marqués parpadeó al mirar el libro de cuentas, aunque intentó mantener la compostura. «¿Qué les pasa a las cuentas?» Las cuentas de la casa a lo largo de los años, las ha gestionado enteramente la señora Liu. Empecé. Lleva décadas aquí, siempre ha sido la más confiable. La interrumpí de inmediato con el rostro lleno de indignación. Suegra, me confiaste una responsabilidad tan grande y, aún así, has mantenido la casa en perfecto orden. Estas enormes deficiencias y falsificaciones en los libros de contabilidad no son tu culpa. Mi mirada se fijó en una criada mayor que estaba junto a la esposa del marqués, impecablemente vestida. La recordaba con claridad. El día de la procesión nupcial, fue ella quien condujo a la gente a la residencia del general. Nunca olvidaré esa expresión altiva. Señalando a la señora Liu, declaré con firmeza, debe ser esta sirvienta despiadada, que engaña a todos, se apropia de los fondos de la casa, crea cuentas fraudulentas, te cega y arruina la fortuna familiar del marqués. Eres bondadosa y te resistes a castigarla por su edad. Continué, implacable. La esposa del marqués se quedó atónita ante mis palabras, pálida y temblorosa, intentando hablar. ¿Oyes qué? No te preocupes. Suegra, dije acercándome, presionando mis manos firmemente sobre sus hombros, obligándola a subirse al tocador para que no pudiera resistirse. Mi expresión era solemne, como si estuviera haciendo justicia en su nombre. Tu nuera sabe que no puedes encargarte sola de una tarea tan sucia. Yo lo haré por ti. No podemos prescindir de una sirvienta tan traidora e ingrata. De lo contrario, si otros en la casa siguen su ejemplo, el legado centenario del marqués podría derrumbarse. Que la traigan. Me giré hacia la puerta, ordenando con la voz que arrastrara a ese sirviente traicionero y desfalcador al patio. Sí. Las criadas de la residencia del general se lanzaron como lobos. Sin dudarlo agarraron a Madame Liu, quien aún no se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo, sujetándole los brazos a la espalda. Madame Liu gritó como un cerdo sacrificado, «Señora. Señora. Socorro. Soy inocente. Miente. Miente. Zhao Ziwei. ¿Cómo te atreves? Libera a Madame Liu de inmediato». La esposa del marqués tembló de rabia. «Solo llevas un día como ama de llaves. ¿Te estás rebelando? Suegra». Tranquilízate, dije con inocencia, pero con firmeza sin soltarla. Lo hago por el futuro de la casa del marqués. Eres demasiado amable para castigarla. Debo hacer justicia. El castigo de hoy servirá de advertencia. Mantengan las reglas y tranquilicen a todos. Quédate dentro. Suegra, no te preocupes.
Todo lo que hago es por el bienestar de la casa. Di instrucciones. Luego, dirigiéndome a las criadas, ordené 15 latigazos. Que recuerde lo que le pasa a una sirvienta traidora y desfalcadora. Sacaron a la señora Liu a rastras, sus lamentos desesperados resonaban en el aire matutino de la residencia del marqués. La esposa del marqués, con los ojos desorbitados por la rabia, intentó varias veces salir corriendo a detenernos, pero la obligaron a volver a su silla. Solo pudo quedarse allí sentada, escuchando el golpe sordo de los latigazos y los gritos apagados y de dolor. Su rostro estaba pálido como el papel, con los ojos llenos de un odio asesino hacia mí. Poco a poco los gritos cesaron y el resto del personal de la casa, al presenciar el castigo, quedó pálido y asustado. Solté lentamente a la esposa del marqués, aún con una expresión tranquila y amable. Suegra, el traidor ha sido castigado. Para que te sirva de advertencia. ¿Crees que debo seguir al frente de esta casa? 18. El rostro cuidadosamente cuidado de la esposa del marqués estaba ahora deformado por la ira, con los labios temblorosos y los ojos llenos de resentimiento mientras me observaba a mí y al montón de libros de contabilidad y llaves. Su pecho subía y bajaba mientras luchaba por respirar. Tras un largo instante respiró hondo y forzó una sonrisa grotesca, peor que llorar. Por supuesto, debes gestionarlo. Eres la esposa del heredero del marqués, y los asuntos de la casa, naturalmente, recaen bajo tu supervisión. Apretando los dientes, intentó consolarme. Antes actué con prisa y te hice daño. Hiciste lo correcto. Un sirviente tan traidor debe ser castigado. La casa ahora es tuya. Cuídala bien. Sí, suegra. Me incliné de inmediato con el rostro radiante de humildad y gratitud. Me entregaré por completo a su confianza y administraré la casa del marqués con dignidad y decoro. Hice hincapié deliberadamente en la dignidad y el decoro. La esposa del marqués parpadeó, pero solo pudo asentir rígidamente. Me enderecé indicándole a Xiao Kui que recogiera las llaves y los libros de contabilidad. Antes de irme, le hice un recordatorio muy considerado. Suegra, la señora Liu ya no puede atenderla después de los latigazos. Encontraré 2 chicas inteligentes y obedientes para reemplazarla y asegurarme de que esté bien cuidada. Puede descansar tranquila y disfrutar de su vida. La esposa del marqués palideció de nuevo, movió los labios, pero no pudo decir ni una palabra, viéndonos salir de su patio con las llaves y los libros de contabilidad, con la cabeza bien alta, como si hubiéramos ganado una victoria. De vuelta en mi patio, abrí un libro de contabilidad con naturalidad, recorriendo los números con los dedos, con una sonrisa fría e irónica en los labios. Si la esposa del marqués insiste en hacerme saltar a este pozo, ¿cómo podría negarme? Ahora que la autoridad de la casa está en mis manos, mantendré la dignidad de la casa del marqués como es debido. 19. Las cuentas de la casa del marqués Kingpin eran, como era de esperar, un completo desastre, pero no tenía intención de usar mi dote para llenar este pozo sin fondo. Como había dicho mi hermana mayor, solo los necios usan su propio dinero para llenar el agujero de un hombre. ¿Y qué hay de los gastos diarios? Dejé el bolígrafo y dejé que mis ojos vagaran por los nombres de los artículos en el libro de contabilidad del almacén. Xiao Kui, llamé, ve a buscar al gerente del almacén, Wang, y asegúrate de que traiga el libro de contabilidad principal. Wang, que evidentemente se había enterado del destino de la señora Liu, se mostró inusualmente deferente. Señorita, ¿cuáles son sus órdenes? Hojeé el libro de contabilidad y marqué una línea con el dedo. ¿La guanina de jade blanco sigue en el almacén? Wang parpadeó e hizo una reverencia de inmediato. Sí, señorita, sigue ahí. Esta era una preciada adquisición de los primeros años, uno de los tesoros más valiosos del almacén. Asentí con voz tranquila. También recuerdo un reloj de estilo occidental con incrustaciones de palisandro y nácar, un juego de adornos para el cabello con cloisonné. Señalé 7 u 8 de los artículos más valiosos del almacén que también eran relativamente fáciles de liquidar, y luego sonreí con dulzura. La casa del marqués anda corta de dinero y necesita plata urgentemente. Estos objetos no se usan y solo están acumulando polvo. Podríamos empeñarlos para conseguir algo de dinero y así poder salir adelante. Una vez que la casa sea más próspera, podremos rescatarlos. ¿Empeñarlos?
La voz de Wang se quebró. Si el marqués supiera que estaban empeñando estos objetos, incluso los más valiosos serían inútiles si simplemente se quedaran ahí, interrumpí, con la expresión perfecta de una nuera obediente. La dignidad del hogar es primordial. Mi trabajo como nuera es aliviar las preocupaciones de mi esposo y mis suegros. Rápido. Al verlo dudar, mi sonrisa se desvaneció levemente. ¿Qué? No puedo. Ahora que controlo los asuntos de la casa y tengo las llaves del almacén, ¿acaso no tengo autoridad para disponer de algunos artículos inservibles para emergencias? ¿O es que estos artículos ya no están en el almacén? Wang se estremeció al recordar de inmediato el trasero desollado de la señora Liu, y se arrodilló. No. No. Todo está aquí. Joven señora, solo de la orden y me encargaré de inmediato. Bien. Asentí con satisfacción, saqué de mi manga un comprobante de empeño preescrito y se lo entregué. Empaca estas cosas y llévalas a la tienda. Ofrecen el mejor precio. En cuanto al billete, ponle mi nombre. Empeñarlo es una vergüenza. Aparte de ti y de mí, nadie más debe saberlo. Si oigo algo. Levanté una ceja. Olvídalo. Seguro que tienes la boca cerrada. Sí. La joven señora lo entiende. Wang dijo como si le hubieran perdonado una pena grave, agarrando el billete y saliendo corriendo. 20. Como esperaba. A la casa del marqués Kingpin no le importaba lo que faltaba en el almacén ni revisaban las cuentas. Solo veían que, desde que asumí el cargo de ama de llaves, la vida en la mansión parecía más cómoda. Las telas y joyas de moda que deseaba la esposa del marqués, las antigüedades y pinturas raras que deseaba, los preciados caballos, espadas y regalos cortesanos de los herederos, incluso los gastos adicionales de varios hijos e hijas ilegítimos más jóvenes. Cualquier cosa que pidieran, siempre podía proporcionarles la plata necesaria. Disfrutaron de esta nueva riqueza sin reservas, gastándola como el agua e incluso con más extravagancia que antes. Pensaban que esta debía ser mi dote para cubrir las carencias de la casa, sustentando su lujoso estilo de vida y su supuesta dignidad. Incluso podrían burlarse en secreto de mi estupidez y mi fácil control. Lo que no sabían es que cada moneda de plata que gastaban provenía de los tesoros inservibles de su propio almacén. Generaciones de riqueza acumulada estaban siendo despilfarradas discreta y elegantemente por mí. Esa tarde el sol brillaba radiante. Hojeaba tranquilamente un libro cuando Xiao Kui entró apresuradamente. Señorita, susurró. El heredero vio un caballo de pura sangre en el mercado del oeste esta mañana e insistió en comprarlo. El marqués, cansado, accedió. Pero la oficina de contabilidad acaba de informar que ni siquiera hay 500 cuentos de plata disponibles. Dejé el libro y tomé un sorbo de té lentamente soplando suavemente la espuma. ¿Un caballo de sangre sudorosa? ¿Acaso sabe montarlo? No tiene la habilidad, pero quiere el lujo. Si el heredero lo quiere, que lo compre. El marqués ya estuvo de acuerdo. No podemos impedirlo. Dejé la taza, saqué una fina llave de latón de mi cintura y se la entregué con indiferencia a Xiao Kui. Toma, ve rápido al almacén. En el estante de palisandro más interior hay un gran jarrón de celadón de la dinastía anterior. Parece que lleva un poema escrito por el último emperador de esa dinastía, sí. Ese. Empeñalo. Xiao Kui asintió con entusiasmo y se giró para recuperar el objeto. La llamé para añadir una instrucción: asegúrate de empeñarlo en una tienda autorizada por el gobierno. Tienen buena reputación y ofrecen precios justos. No dejes que una pequeña tienda engañe a la familia del marqués y le robe un buen artículo. Asintió vigorosamente agarrando la llave. Sí, señorita. Me aseguraré de que la casa obtenga un buen precio. Al verla alejarse apresuradamente volví a tomar mi té y lo bebí a sorbos. El aroma era fragante y, en efecto, el clima de hoy era agradable. 21. Unos días después el marqués Kingpin apareció en la entrada de mi patio. Su rostro era tan oscuro como la noche. Ni siquiera cruzó el umbral, simplemente se quedó de pie en el pasillo. Voz firme. Xiao. Toma las llaves del almacén y acompáñame. Fingí que el suegro me favorecía. Incliné la cabeza. Sí.
Suegro, su nuera traerá las llaves inmediatamente. Me giré y recogí el pesado baúl de latón del tocador, siguiendo rápidamente al marqués, visiblemente impaciente. El almacén estaba en el rincón más tranquilo de la parte trasera de la residencia. La pesada puerta de hierro estaba sellada con una cerradura de cobre más gruesa que el brazo de un niño. El marqués no dijo nada, solo me miró indicándome que abriera. Obedecí rápidamente y abrí el almacén. En el interior, la luz era tenue, y solo unas pocas ventanas altas dejaban entrar la luz del día. Cerámicas, jade, pergaminos y vasijas de oro y plata estaban ordenadamente dispuestas en estantes. Algunos objetos grandes estaban cubiertos con tela de brocado en el suelo. El marqués entró con paso decidido, con las manos a la espalda, observando los objetos. Finalmente se detuvo frente a un jarrón. El jarrón tenía líneas elegantes y fluidas, y un suave esmalte brillaba sutilmente en la penumbra. Sobre él, con una pincelada exquisita, se encontraba un poema de 7 caracteres escrito por el último emperador de la dinastía anterior. Conocido por su maestría tanto en caligrafía como en pintura, lo tomó y lo examinó con atención. Contuve la respiración, con la mirada fija en su túnica, aparentemente respetuosa. Tras un largo momento dejó el jarrón, se arremangó y pasó junto a mí hacia la puerta sin mirar atrás. Sus pesados pasos resonaron en el almacén vacío. Al perderse en la distancia, el almacén quedó solo conmigo y una habitación llena de falsificaciones. No pude evitar reírme. Mi hermana mayor tenía razón. Las falsificaciones de la mansión de la princesa eran perfectas, a menos que las inspeccionara un experto. El marqués nunca lo supo. Levanté lentamente la mirada hacia el jarrón. Aún parecía tan digno, tan noble, con la elegancia de la anterior familia imperial. Allí de pie impecable, solo me preguntaba cómo reaccionaría el actual emperador, desconfiado e insensato, si supiera que su confidente guardaba un jarrón con un poema de un antiguo emperador. Eché un último vistazo al almacén lleno de falsificaciones, me giré sin dudarlo, inserté la llave en la cerradura, la giré y el cerrojo se cerró de golpe. Clic, el sonido nítido selló todo dentro del almacén. 22. En los últimos días, la mansión del marqués Kimpin había estado llena de tensión. Todos los sirvientes se movían como sombras, temerosos de llamar la atención o de maldecirse. El rostro del marqués estaba tan oscuro que parecía que pudiera gotear agua. Incluso la señora Kimpin se había encerrado por completo, aparentemente aterrorizada y en silencio. Observé fríamente cómo la agitación del marqués crecía. Entraba al almacén una y otra vez, comprobando que el jarrón seguía allí. Cuanto más lo comprobaba, más inquieto se ponía. Finalmente, tras otra confirmación de que el jarrón seguía allí, la ira y la inquietud que había estado reprimiendo durante tanto tiempo finalmente estallaron. En el estudio, una costosa piedra de tintero fue arrojada al suelo, delicadas arandelas de pincel se rompieron y los adornos del estante fueron arrastrados al suelo. El marqués tenía los ojos inyectados en sangre y señaló hacia la puerta, gritando: «Ese pequeño tachón del palacio debe haberlo olvidado. Olvidé quién lo puso en esa posición. Olvidé quién le quitó los obstáculos. ¿Quién es el marqués Kimpin sino yo? Sin mí, no es nada. ¿Y si yo no lo hubiera arreglado, cómo se habría casado con él?» ¡Pum! Las maldiciones del marqués fueron interrumpidas por un fuerte estruendo. La puerta del estudio se abrió de una patada desde afuera. Allí estaba una figura con una túnica de eunuco de color morado oscuro, el asistente de mayor confianza del emperador, el gran eunuco Gao. Gao entró quitándose metódicamente el polvo inexistente de las mangas. Su voz era estridente. «Marqués, qué mal genio tienes». Entró lentamente escudriñando con la mirada el caos del suelo antes de volver a mirar al marqués, cuyo rostro palideció momentáneamente por la sorpresa y la ira. «Cada palabra que acabas de decir, yo». Se tocó la oreja. Lo oí todo. No se perdió ni una sola palabra. El marqués se quedó paralizado como si le hubiera caído un rayo. Su furia imponente se evaporó, dejando solo pánico puro. Le temblaban los labios. Quería hablar, pero no podía articular una sílaba coherente. «Marqués, ¿qué pensaría si su majestad supiera lo leal que le ha sido? ¿Qué pensaría?» El marqués se sobresaltó, nervioso.
Rebuscó en un compartimento oculto del escritorio y sacó un grueso fajo de billetes de plata, entregándoselos a Gao sin contarlos. Su voz desesperada. Gran eunuco, por favor, perdóname. Perdí la cabeza y balbuceé. No te lo tomes a pecho. Esto es solo un detalle para tu té. Un pequeño gesto de respeto. Gao ni siquiera parpadeó. Dejando caer el fajo de billetes de plata sobre los fragmentos de porcelana a sus pies, sus labios se torcieron en una sonrisa aún más cruel. El marqués, cada vez más audaz por la desesperación, se quitó apresuradamente el anillo de jade del pulgar y un colgante de jade blanco de la cintura, metiéndolos también en el pecho de Gao. Mira, gran eunuco, añade esto también. Te ruego que lo dejes pasar. Como si no me hubieras escuchado, te lo pagaré con creces en el futuro. Gao permaneció impasible, incluso esquivando los objetos preciosos con disgusto. Levantó la mano, usando la uña del meñique bien cuidada, para limpiarse la oreja, y habló lentamente. Marqués, el dinero no es más que una cosa externa. En el palacio he visto todo tipo de tesoros. Pero debo decir que tu heredero es bastante apuesto. Un joven apuesto sin duda. ¡Bum! Algo dentro de mí pareció explotar. Me volví bruscamente hacia el marqués, solo para quedarme atónito. Parecía vacilante. ¡Qué viejo idiota! Sentí una breve curiosidad por saber qué quería un eunuco del heredero del marqués. Pero pensando en la tarea que me había encomendado mi hermana mayor, apreté los dientes, agarré el taburete de palisandro más cercano, balanceé el brazo y le di un golpe directo en la nuca al gran eunuco Gao. La sonrisa arrogante y repugnante del rostro de Gao se congeló. Y su cuerpo se desplomó, desplomándose pesadamente sobre los escombros del suelo. El marqués parecía haber sido hechizado, con los ojos casi desorbitados de incredulidad, mientras contemplaba el cadáver convulsionado. Entonces me lanzó una mirada de terror, gritando con el rostro, ¿has perdido la cabeza? Permanecí inexpresivo, sopesando el taburete ensangrentado y pesado en mis manos, y golpeé la cabeza deformada de Gao 2 veces más sin piedad. ¡Van! ¡Van! La sangre caliente me salpicó la mejilla. Lo limpié lentamente con la manga. Solo después miré al marqués, completamente atónito. Suegro, dije de contrade. Si es necesario, golpeemos con decisión. Si es necesario, esperar a morir. Y el reino caerá. ¿Aceptable? El marqués lo entendió claramente. Sus pupilas se contrajeron violentamente, sus labios temblaron, sus ojos llenos de lucha. Al mirarlo a esta criatura lastimosa e inútil, sentí que el desdén se apoderaba de mí. Pero por mi hermana mayor, la casa del general y por nosotros mismos, lo reprimí y eché leña al fuego. ¿Príncipes y generales, acaso poseen realmente alguna superioridad innata? El marqués se estremeció. Algo más profundo brilló en su mirada. Aprovechando el impulso, señalé el montón de sangre y destrozado en el suelo. Este eunuco ya está muerto. Aunque dijeras algo más, ¿crees que su majestad lo creería? Incluso si sobreviviera y regresara, ¿podría usted, un honorable marqués con raíces militares y herencia, tolerar ser humillado y manipulado por un miserable desarraigado? En lugar de esperar a ser estrangulado paso a paso, ¿por qué no? La vacilación en el rostro del marqués se desvaneció por completo. Me arrebató el taburete ensangrentado de las manos y, como un poseso, golpeó repetidamente el cadáver de Gao. Un golpe tras otro. Observé en silencio hasta que el marqués finalmente se quedó sin fuerzas. Respirando con dificultad, el taburete resbalándose de sus manos y cayendo con un golpe sordo sobre la alfombra, finalmente relajé mi columna tensa. Bien. Este viejo tonto no moriría, al menos por ahora. En ese momento de vacilación, ya había descubierto cómo hacer que pareciera que Gao era el culpable si era necesario. 23. El caos en la mansión del marqués no había cesado. Pero de repente el cielo sobre la capital se oscureció. El marqués Kingpin se había revelado. Nadie previó que este viejo zorro aparentemente agotado, que parecía completamente abrumado por su nueva esposa, se había confabulado en secreto con el comandante de la Guardia Prohibida y había mantenido un ejército privado. Mientras tanto, el emperador en el trono del dragón, normalmente paranoico y rápido para degradar o ejecutar a generales capaces,
ahora se veía incapaz de convocar a un solo comandante capaz de liderar tropas contra las fuerzas rebeldes. El ejército del marqués irrumpió en el palacio como un maremoto. Gritos y el entrechocar del acero sacudieron los pasillos. Y el palacio, antaño solemne y majestuoso, se transformó en un campo de batalla desolado. El marqués Kingpin, ataviado con una armadura ensangrentada y blandiendo un poderoso arco, subió los escalones del trono. Su rostro irradiaba una excitación casi maniática mientras observaba al emperador, acurrucado y pálido en un rincón del trono del dragón. Sin dudarlo, tensó su arco. Su Majestad, es hora de retirarse. El emperador ni siquiera tuvo la oportunidad de lanzar un último grito antes de que su cuerpo se desplomara hacia atrás. El marqués arrojó su arco y prorrumpió en una carcajada ensordecedora y triunfal que resonó por el vasto salón ensangrentado. Se dirigió al trono, apartó el cuerpo del emperador de una patada y, empapado en sangre, se acomodó en el asiento que tanto había anhelado. Ja, ja, ja. Es mío. Todo mío. Se rió entre dientes. Examinó al personal del palacio que quedaba y al ejército rebelde que había abajo, antes de que su mirada finalmente se posara en mí. Mi querida nuera, Xiaozhui. Mi preciosa nuera. Ven a verme. Te haré princesa. Quizás incluso emperatriz. Sus palabras se interrumpieron bruscamente. Envainé el cuchillo degollador y con cierto disgusto, lo empujé del trono. Ese cabrón había ensuciado el cuchillo que me había dado mi hermana mayor. Afuera, los gritos de batalla se hicieron aún más fuertes. La princesa que protegía el reino expulsó a los rebeldes, vengando a su majestad y a la casa del general. Mientras tanto, el heredero del marqués, el joven heredero Kingpin, estaba acorralado en el salón, protegido por unos pocos guardaespaldas, con aspecto de estar completamente indefenso, completamente inútil. Mientras lamentaba su incompetencia, una flecha fría vino de una dirección desconocida, y lo alcanzó en el hombro. Se desplomó rígido, probablemente desmayado del susto. Es un inútil. Pero mi corazón dio un vuelco. Entre la pila de cadáveres, el protagonista masculino, bajé de la plataforma del trono y me dirigí hacia el joven marqués. En ese momento, la princesa, ataviada con uniforme militar y flanqueada por guardaespaldas, entró con paso heroico en el salón del trono dorado, bañado en sangre. Mi hermana mayor estaba justo a su lado. Sin dudarlo, giré y corrí hacia mi hermana mayor. ¡Basta! La rodeé con los brazos, hundiendo la cara en el cuello ligeramente perfumado de su prenda, respirando hondo y aliviada. Me asustaste, ese viejo tonto, salpicado de sangre por todas partes. Fue asqueroso. Extendió la mano y me dio una palmadita suave en la nuca. Querido, dijo señalando el lugar donde había caído el joven marqués. Ve y saca esa cosa. Asentí con firmeza, solté a mi hermana y me volví hacia el joven marqués. Respiré hondo y lo liberé. Arrastré al joven marqués del montón de cadáveres. Mi hermana me hizo un gesto con el pulgar hacia arriba, luego ladeó ligeramente la cabeza, mirando al vacío con una sonrisa burlona. Muy bien, querida, el protagonista masculino ha sido sacado de entre los cadáveres. Tarea completada. Puedes irte. Con esas palabras pareció desprenderse de una carga invisible, irradiando una nueva brillantez. Me saludó con la mano con voz alegre y ligera. Vamos, querida, ven a mí. Solté al joven marqués sin dudarlo y me abalancé sobre mi hermana, encontrando mi propio remanso de paz en medio de la sangre y el caos. 24. Afuera de las puertas del palacio, la princesa comandaba con autoridad decisiva, limpiando las secuelas y reestructurando el reino. Una nueva era, nacida de la sangre y los cadáveres de los antiguos, comenzaba. La princesa actuó con rapidez y rigor, investigando a fondo las injusticias del emperador anterior. Desde la corte hasta el pueblo llano, todos elogiaron su decisión. Ante la insistencia del pueblo, la princesa aceptó a regañadientes el sello imperial. El tiempo transcurrió en silencio, aunque bajo la superficie fluían corrientes de poder cambiante. Meses después, en una tarde por lo demás normal, las puertas de la casa del general fueron golpeadas con urgencia una vez más. Había llegado otro edicto imperial. Me quedé junto a mi hermana mayor en el salón principal, con el corazón en paz. El edicto imperial para la casa del general Ye, la hija mayor de Zhao, la segunda hija de Ziwei, recibió el decreto.
Nos arrodillamos según el protocolo. Por mandato celestial, el emperador decreta a Yi Zaoyan, general del norte leal y valiente, cuyas hazañas perduran de generación en generación. Aunque su espíritu heroico persiste, el emperador lamenta que su valor no haya tenido heredero. Las dos hijas del general, la mayor Zi de voluntad firme y perspicaz, encarna el legado de su madre, y la segunda Zi Wei, virtuosa y serena, intrépida en las crisis, fiel a las enseñanzas de la familia. Aunque llevan el apellido Zhao, son la esencia del linaje del general Ye. Su conducta le garantiza al emperador que sus herederos leales permanecerán, y que la familia Yi no está sola. En memoria de la lealtad y el servicio del general Ye, el emperador decreta que Zhao Ziwei y Zhao Zi retomarán el apellido Yi. Heredando el legado de la familia Yi, Ziwei será nombrada princesa y protegerá el reino, mientras que Zi será princesa y defenderá la nación. Cada una recibirá feudos de 10,000 familias, recibirá edictos férreos y honores equivalentes a los de los príncipes. Gozará del respeto supremo de la audiencia, sin doblegarse. Por orden imperial, el edicto se cumplió. El silencio llenó la sala, roto solo por la voz aduladora del eunuco. Felicitaciones a la princesa por proteger el reino, y a la princesa por defender la nación. Por la gracia de su majestad, ahora son miembros de la casa imperial. Levántate y acepta el decreto. Estaba aturdida, siguiendo a mi hermana y agradeciendo a la corte, sin darme cuenta de cuando se había marchado el eunuco. El salón estaba vacío, solo nosotras dos hermanas. Mi hermana se giró de repente y me abrazó con fuerza. Ziwei, querida, ahora somos hijas de la familia Yi, Yi Ziwei y Yi Ziyi. Ya no pude contenerme. Lágrimas ardientes brotaron empapando la ropa de mi hermana al instante. Madre, ¿lo viste? El apellido Yi, te lo trajimos de vuelta, no te deshonramos. Nos abrazamos llorando con libertad en el salón vacío, entre los ecos del pasado derramamiento de sangre y caos. 25 El esplendor de la capital, los honores de la princesa, nada de eso pudo mantenernos a mi hermana y a mí en nuestro sitio. En una mañana fresca y despejada, mi hermana y yo vestíamos ropa de montar sencilla y práctica. Detrás de nosotras cabalgaban Xiao Zui, Chan Tao y un contingente de guardias leales, hijos y sobrinos del antiguo séquito de nuestra madre, listos para escoltarnos al despedirnos del palacio. La princesa se sentó a la cabecera, con una mezcla de reticente despedida y profundo orgullo en sus ojos. Ella despidió a su asistente. ¿Ya te decidiste? Sí, madre adoptiva. Mi hermana dio un paso al frente, haciendo una profunda reverencia. La capital es grandiosa, pero no es nuestro hogar, ahora que las llamas fronterizas aún arden y llevamos el apellido Yi, con los títulos que protegen el reino y defienden la nación. Debemos ir a donde verdaderamente reside nuestro deber. La princesa nos observó en silencio durante un largo rato. Finalmente dejó escapar un largo y profundo suspiro, un suspiro de alivio y con un dejo de envidia apenas perceptible. Buenas noches, niños, dijo levantándose para ayudarnos a ponernos de pie. Si su madre los observa desde el cielo, estaría orgullosa de ustedes. Ve a Qingchen, cuídala por tu madre, por mí y por el pueblo. La capital y yo siempre te apoyaremos. Tras despedirnos de la princesa, montamos a caballo. No hubo gran procesión ni tambores atronadores, solo unas pocas carretas con suministros esenciales y una escolta silenciosa pero formidable. Al regresar, las puertas de la capital se desvanecieron con la luz de la mañana. Frente a ella se extendía un largo e incierto camino oficial, y al final, la ciudad fronteriza de Qingchen se alzaba entre el viento y el humo. Mi hermana frenó su caballo y cabalgó a mi lado. Querida, ¿estás lista? Apreté las riendas con más fuerza, sintiendo la fuerza en las palmas, fruto de incontables días de entrenamiento. Sosteniendo la mirada de mi hermana, asentí con firmeza. Sí, hermana. Vamos a Qingchen. El esplendor de la capital quedó en el olvido. Ante nosotros se extendía un vasto futuro que nos pertenecía solo a mi hermana y a mí. Epílogo. Tuve un sueño en el que una pequeña esfera se quejaba y gritaba por algo. Curioso. Escuché. Siguió balbuceando. Mi amada esposa, la heroína, ¿en qué se ha convertido esto? El heredero del marqués Kimping debería malinterpretarte. Sirviendo a la mansión Kimping con dedicación,
soportando penurias, agotando la riqueza familiar y finalmente sacando al joven marqués del montón de cadáveres para cuidarlo diligentemente. Entonces debería seguir siendo malinterpretada, usando el ejército de la familia Yi para apoyar al joven marqués en su rebelión. Aunque el joven marqués seguirá malinterpretándote tras tu muerte, el heredero del emperador, el marqués Kingpin, se dará cuenta de todo de repente, arrepintiéndose de por vida mientras sostiene tu tablilla espiritual. Creo que lo entendí. Esto fue una completa ilusión. Arqueé una ceja y pregunté con firmeza, ¿y qué obtengo? Después de la riqueza familiar, el ejército Yi, incluso arriesgando mi vida, ¿qué obtengo? La esfera se tambaleó. Por supuesto, el amor del heredero del marqués Kingpin. Me burlé. ¿A quién le importa? Tengo a mi hermana Xiao Kui y a Chen Tao, a mi madre adoptiva y a mis hermanos de armas. ¿A quién le importa el amor del heredero del marqués? Ni siquiera sé su nombre. La esfera, sin inmutarse, intentó sembrar la discordia. Balbuceaba tonterías. Tu hermana ya no es tu hermana. No. La interrumpí con voz firme. Lo es. Aunque no sabía por qué mi hermana había actuado de repente de forma extraña, sabía con certeza que era mi hermana, en cuerpo y alma. Mi hermana siempre ha sido mi hermana, nunca ha cambiado. La esfera chirrió con fuerza, empezó a echar humo y finalmente desapareció. Entonces desperté. Afuera, el sol brillaba con fuerza. Un nuevo día había comenzado.